He pasado la mayor parte de mi vida fingiendo. Me llevó una cantidad vergonzosa de años admitirlo incluso a mí misma, y mucho menos decirlo con palabras que pudieran vivir fuera de mi cabeza. Este soy yo intentando, tarde o temprano, darle forma a algo que nunca la tuvo cuando lo viví. No tenía el lenguaje para ello. Ni de pequeña, ni de adolescente, ni siquiera de adulta. Y todos asumieron que ya había llegado a lo que fuera que iba a ser. Siendo honesta, durante mucho tiempo pensé que el sentido de crecer era aprender a tragarme las partes de ti que no encajaban en la imagen. Tragaste, sonreíste y te sentiste bien. Me dije a mí misma que estaba bien. No estaba bien. Y sé que suena dramático, como si estuviera preparando una gran revelación, pero nunca lo sentí como una revelación. Lo sentí como un intercambio lento, como si siguiera entregando pedazos de mí para sobrevivir. Y un día, me di cuenta de que había estado pagando con la misma moneda toda mi vida. Mi cuerpo, mi voz, mi nombre, mis gestos, la forma en que entraba en una habitación y ocupaba el espacio. No perdí mi cuerpo. Lo cambié. Cambié la forma en que lo veían por la forma en que necesitaba vivir. Dentro de él. Y me costó casi todo dejar de regatear y finalmente aceptar el intercambio. Escribo esto como una confesión porque lo es, aunque nadie la haya pedido. Quizás sobre todo porque nadie la pidió. Ya soy mayor. No anciano, pero lo suficientemente mayor como para sentir los años y cómo se quejan mis rodillas al subir las escaleras y cómo mis recuerdos tienen bordes suaves. No. Recuerdo exactamente cuándo empezó, lo cual en parte hizo que fuera fácil negarlo durante tanto tiempo. Si no puedes señalar un comienzo, siempre puedes decirte a ti mismo que no es real. Siempre puedes decir que es solo una fase rara. Es solo curiosidad. Es solo admiración. Es cualquier cosa que no requiera que cambies tu vida. Pero mirando hacia atrás, puedo ver el patrón tan claramente, que casi me enoja lo mucho que trabajé para pasarlo por alto. Mi infancia no parecía inusual desde afuera. Esa es una de las partes más extrañas. Si alguien nos hubiera tomado una foto, mi madre, mi padre, mi hermana mayor y yo, habrías visto a una pequeña familia perfectamente normal haciendo las cosas que hacen las familias. Había fotos escolares con sonrisas forzadas, reuniones navideñas donde todos comían demasiado y discutían por nada y fingían que era tradición y el bullicio ordinario de los días laborables. Tenía un patio trasero. Me raspaba las rodillas. Tuve una bicicleta con serpentinas en el manillar en un momento dado porque mi hermana compró una nueva y yo la vieja, y las serpentinas se quedaron puestas más tiempo del que deberían porque me gustaba cómo ondeaban. Recuerdo que el plástico brillante, la cinta que reflejaba la luz cuando iba rápido. La pequeña sensación de estar decorada. Incluso entonces, creo que quería estar decorada. Es una forma tonta de decirlo, pero es la verdad. Quería suavidad, brillo y color a mi alrededor como algunos niños querían una armadura. No sabía qué era eso. Solo sabía que ciertas cosas se sentían tranquilas dentro de mí cuando estaba cerca de ellas. Tenía quizás 4 o 5 años la primera vez. Comprendí que había reglas que no podía ver hasta que me topé con ellas. Mi madre se estaba preparando para algo, tal vez la iglesia, o una cena. De pie frente al espejo de su dormitorio. Todavía puedo imaginar la habitación hecha pedazos. La alfombra beige, el ligero olor de su perfume que siempre me hacía pensar en polvos y flores, el platito donde tiraba los pendientes. La vi pintarse los labios como si fuera magia. El color le cambió la cara de una manera que parecía poder. Se dio cuenta de que la miraba y sonrió. Y por un momento, pensé que podría invitarme a acercarme como si fuera un secreto que me permitieran aprender. Di un paso adelante y ni siquiera sé qué dije. Algo simple. ¿Puedo intentarlo o puedes hacerme caso? Los niños dicen cosas así sin querer. Nada complicado. Pero la voz de mi padre llegó desde el pasillo. Demasiado fuerte, demasiado aguda, y atravesó la habitación. Dijo mi nombre en ese tono que significaba basta. La mano de mi madre se quedó congelada a medio camino de mi boca. Se rió de una forma que no era realmente risa y dijo algo como, «Ay, cariño, eso es para niñas». Recuerdo el calor en mis mejillas. Recuerdo mirarme la cara en el espejo y sentir no exactamente tristeza, sino una especie de distanciamiento repentino, como si hubiera estado buscando algo cálido y alguien cerrara una puerta. Esa sensación, la de la puerta cerrándose, apareció una y otra vez en mi vida. A veces con palabras, a veces sin ellas. Tenía juguetes que eran míos, los que la gente me compraba porque coincidían con la etiqueta de niño de la caja. Figuras de acción, espadas de plástico, coches de juguete. Jugaba con ellos. Lo hacía. No voy a fingir que era una pequeña mártir delicada que nunca tocó nada masculino. A veces me divertía. Pero había otros juguetes en casa que sentían como la gravedad. Mi hermana tenía muñecas con el pelo que se podía cepillar.
Y tenía tantas ganas de cepillarlo que me oprimía el pecho. No de forma dramática, sino más bien de hambre. ¿Cómo si? Podría simplemente pasar ese cepillo de plástico por el pelo de la muñeca una vez más, todo se alinearía dentro de mí. Cuando mi hermana no estaba cerca, iba a su habitación y recogía las muñecas con cuidado como si estuviera tomando prestado algo sagrado. Me decía a mí misma que solo tenía curiosidad. Me decía a mí misma que estaba jugando, pero no estaba jugando como jugaba mi hermana. No hacía que las muñecas pelearan y las estrellara contra las paredes. Las hacía sentar en fila y les arreglaba el pelo y la ropita. Me gustaban los pequeños broches y botones. Me gustaba la suavidad de la tela entre mis dedos. Me gustaba elegir qué ropa le ponía a cada muñeca, como si estuviera eligiendo quiénes serían ese día. No recuerdo la primera vez que sostuve un vestido de mi hermana contra mi cuerpo, pero recuerdo la sensación de la tela en mis antebrazos, la forma en que se deslizaba en lugar de raspar. Recuerdo estar parada frente a su espejo, no el mío, y sentir mi corazón latir con fuerza como si estuviera cometiendo un delito. Y entonces ese extraño silencio de nuevo, como un clic, como una cerradura girando. Por unos segundos, me sentí alineado. Esa es la mejor palabra que tengo ahora. En aquel entonces, habría dicho que. Me sentí tranquila, o tal vez no habría dicho nada porque no quería nombrarlo y arriesgarme a que desapareciera. Hubo momentos que deberían haber sido inofensivos y que cargué como piedras. Halloween fue uno de ellos. Todos los años, quería un disfraz que me permitiera salir de mí misma. A los niños les encanta eso, obviamente. No es especial. Pero mi deseo tenía una forma particular. No quería ser el monstruo. No quería ser la superheroína con músculos. Quería disfraces que se movieran, que brillaran, que te hicieran parecer alguien con quien la gente fuera amable. Un año, debía de tener 6 o 7 años, le dije a mi madre que quería ser bruja, no del tipo verde verrugoso, del tipo con la capa larga y el sombrero dramático, y lo más importante, el pelo largo. No dije esto último en voz alta. Mi madre dudó. Mi padre dijo que no antes de que ella siquiera respondiera, como si la palabra estuviera esperando en su boca. Elige otra cosa, dijo. Y no fue cruel exactamente, pero fue firme en ese sentido. La firmeza puede ser cruel. Elegí un pirata porque los piratas eran aceptables. Llevaba la espadita de plástico. La gente me decía que me veía guapo. Esa palabra era como una piedra en mi zapato. Sonreí porque eso es lo que haces cuando los adultos te elogian. Pero por dentro se sentía mal, como si estuvieran halagando a una extraña. Más tarde esa noche, vi a una niña de mi edad con un disfraz de princesa, falda brillante, tiara, y sentí algo tan agudo que me sobresaltó. Envidia, ahora lo sé. En ese entonces, pensé que era admiración. Me dije a mí misma que simplemente me gustaba su disfraz. Me dije a mí misma que pensaba que era bonita. Me llevó años admitir que era más simple y más difícil que eso. Quería que me vieran como la veían a ella. Quería que el mundo me mirara y aterrizara en un lugar más suave. Mi padre quería que yo fuera cierto tipo de niño. No violentamente, no como un villano de película, sino con la firme forma en que algunos hombres cargan expectativas como una religión. Amaba los deportes, o al menos le encantaba la idea de que a su hijo le encantaran los deportes. Me inscribió en una liga infantil. Me quedé en el campo contando hormigas, sintiendo como si mis extremidades fueran prestadas de alguien más. Los uniformes estaban rígidos. La gorra me apretaba la cabeza. Los otros chicos gritaban y se empujaban, y parecía que lo disfrutaban. Yo intentaba disfrutarlo. Me esforcé muchísimo. Aprendí pronto que esforzarme era mi principal habilidad. Cuando mi padre, mientras observaba, me hacía más ruido. Lancé la pelota más fuerte. Me reía cuando los chicos decían cosas ásperas. Y cada vez que lo hacía, algo dentro de mí se estremecía como un músculo que se aleja del dolor. Todavía no tenía el concepto de actuar, pero sabía que estaba haciendo algo delante de gente que no coincidía con cómo me sentía sola. Mi madre era complicada de una manera diferente. Era más suave que mi padre, pero la suavidad no siempre significaba seguridad. Le gustaba tener un hijo de esa manera dulce y sentimental, como le gustaba la idea de mi hijo, incluso si no sabía muy bien qué hacer conmigo. A veces me alborotaba el pelo y me llamaba su chico guapo. A veces me inclinaba porque la hacía feliz y quería que fuera feliz. A veces me revolvía el estómago. Recuerdo un día, tal vez tenía 8 años, cuando me llevó a cortar el pelo. Era verano. El aire afuera olía a pavimento caliente. La barbería tenía ese olor penetrante y limpio, como a desinfectante y loción para después del afeitado. Me senté en la silla y me miré en el espejo mientras el barbero le preguntaba a mi madre cómo lo quería. Corto, dijo. Bonito y corto para el verano. Quise decir que no. Quise decir que, por favor,
No. No lo hice. No sabía por qué, lo que lo hacía más difícil. Simplemente sabía que mi pelo, ya no muy largo, era algo que podía sentir, algo que se movía al girar la cabeza, algo que me pertenecía de una forma que otras partes de mí no. El primer tijeretazo fue como una pequeña violencia. Vi mechones caer sobre la capa negra como hojas muertas. Se me cerró la garganta. Intenté tragar y no pude. El barbero habló del colegio y del tiempo, y mi madre sonrió y respondió por mí porque no hablaba. Cuando terminó, mi madre dijo, «Aquí tienes. Mírate, qué guapo». Me miré en el espejo y sentí que me habían borrado. Asentí. Dije, «Gracias». Salía el sol brillante con la nuca al aire, y contuve las lágrimas todo el camino a casa porque no tenía una razón que tuviera sentido para nadie. Imagina llorar por un corte de pelo. Imagina ser el tipo de chico que llora por un corte de pelo. Me dije a mí mismo que solo estaba siendo sensible. Me dije a mí misma que no importaba. Importaba. Había pequeñas cosas sensoriales que parecían secretos entre mi cuerpo y mi mente. La textura de ciertas telas, por ejemplo. La ropa de mi hermana era suave. En cierto modo, las mías no. Las mías eran de mezclilla y algodón rígido y las etiquetas ásperas de las que se suponía que no debías quejarte. Las suyas eran leggings que se estiraban, camisas que se drapeaban, pijamas que parecían hechos de nubes. A veces dejaba un suéter en el sofá y yo lo recogía y lo apretaba contra mi mejilla sin poder detenerme como un animal. También me gustaba el olor. Detergente para la ropa y su champú y algo más que podría haber sido solo mi imaginación. No robé su ropa exactamente. No al principio. La tomaba prestada en el silencio cuando no había nadie en casa. Cuando podía ponerme algo y quedarme muy quieta y escuchar la casa. Recuerdo el peso de una falda en mi cintura. El balanceo desconocido cuando movía mis caderas. No era sexual. No se trataba de excitación ni nada por el estilo. Se trataba de reconocimiento. Se trataba de mi sistema nervioso relajándose. La primera vez que usé una de sus sudaderas extra grandes, cubrió mis brazos y se tragó mis manos. Y me miré al espejo y sentí por un segundo que mi contorno tenía sentido. Suena ridículo. Una sudadera. Pero la infancia está hecha de verdades ridículas. Claro, me atraparon. No en una redada dramática con gritos y castigos, sino como los secretos que se revelan sin pensarlo dos veces, casi sin querer, como si el mundo no tuviera que intentarlo. Tenía unos 9 años. Mi madre llegó temprano del supermercado porque había olvidado algo. Oí la puerta y entré en pánico. Me quité la falda de un tirón y la metí debajo de la cama tan rápido que me dolían los dedos. Pero era demasiado tarde para ocultar que había estado en la habitación de mi hermana, tenía la cara caliente y respiraba de forma extraña. Mi madre me miró la cama desordenada, y no preguntó directamente. Simplemente dijo, «¿Qué haces aquí?» Mentí al instante. Nada. Se me quebró la voz al pronunciar la palabra. Hizo una pausa. Recuerdo la pausa más que cualquier cosa que haya dicho. Podría haberse acercado, levantado la colcha y encontrado la falda. No lo hizo. Parecía cansada. Parecía una mujer que había decidido no querer saber ciertas cosas. «No te metas con las cosas de tu hermana», dijo, con cierta amabilidad. Luego se fue. Me quedé allí de pie después de que se fuera, temblando, no porque casi me hubieran castigado, sino porque casi me habían visto. Y una parte de yo, pequeña, estúpida, desesperada, quería que me viera. Quería que dijera, «Oh, esto es lo que es». «Bueno, ven aquí». No lo entendí. Entorné la puerta. Aprendí que las puertas entreabiertas eran las más seguras porque te permitían fingir que no estaba sucediendo. En la escuela las reglas se endurecían. Los niños imponían el género como si lo hubieran inventado. El patio tenía límites invisibles. Las niñas jugaban a las casitas, a la comba y susurraban secretos. Los niños jugaban a la mancha y al fútbol y hacían que sus cuerpos chocaran. Yo flotaba entre los bordes. Demasiado blanda para los niños también. Y no sabía por qué no encajaba. A veces quería jugar con las niñas, no solo porque su juego parecía más suave, sino porque cuando estaba cerca de ellas, sentía que podía respirar de otra manera. Podía reír sin forzarlo. Podía estar más callada. Pero en cuanto me acercaba demasiado, alguien decía, «Eso es para niñas». Y las niñas se reían nerviosas porque no querían ser castigadas por asociación. Aprendí a rondar. Aprendí a ser el chico que no estaba presente. Los profesores no eran mucho mejores, ni siquiera los buenos. Nos alineaban. Los chicos por un lado, las chicas por el otro. Repartían papeles y obras. Los chicos eran reyes y soldados. Las chicas eran reinas y hadas. A veces, un profesor decía, no importaba.
Puedes ser lo que quieras. Pero entonces la clase se reía del chico que se ofrecía a ser la princesa. Y el profesor también se reía entre dientes, como si fuera inofensivo. Observé todo eso y aprendí lo que les pasaba a los chicos que buscaban la ternura en público. Decidí que no quería que se rieran de mí. Decidí que quería sobrevivir más que ser yo misma. Hice ese trato pronto, incluso antes de saber que era un trato. Hubo cumplidos que no me sentaron bien. Vas a romper corazones, me dijo una tía en una fiesta cuando tenía 10 años, pellizcándome la mejilla. Sonreí cortésmente mientras algo dentro de mí se revolvía. No quería romper corazones. No quería ser el tipo de persona en la que esa frase suponía que me convertiría. Vi cómo le decían a mi hermana que era guapa. La vi sonrojarse, poner los ojos en blanco y disfrutarlo en secreto. Y sentí celos de una manera que me avergonzaba. Me dije a mí mismo que solo quería atención. Me dije a mí mismo que era egoísta. Pero no lo era. La atención que quería. Era permiso. Era una especie de visión que no venía con un guión que tuviera que seguir. Para cuando tenía 11 o 12 años, había construido un pequeño mundo privado con pequeños momentos robados. Me quedaba despierta hasta tarde después de que todos se fueran a la cama, la casa en silencio excepto por el zumbido del refrigerador y el ocasional chirrido de las tuberías. Caminaba de puntillas por el pasillo y tomaba una cosa, solo una, para que no pareciera que estaba haciendo un montón. Una horquilla para el pelo, una bufanda suave, un par de calcetines que se sentían diferentes. Los llevaba de vuelta a mi habitación y los escondía debajo de la almohada como un niño con caramelos de contrabando. A veces me sentaba en el suelo con la espalda contra la cama y sostenía el objeto en mis manos, simplemente sintiéndolo, permitiéndome imaginar una vida donde fuera mío y nadie se riera. Eso era lo más triste en realidad, lo pequeña que era mi imaginación. No me imaginaba como una glamurosa actriz de cine. Me imaginaba existiendo, de pie en una cocina con ropa cómoda, cepillándome el pelo, siendo llamada con cariño. Las fantasías eran domésticas, cotidianas. Por eso sé que no fue una fase. No se trataba de novedad. Se trataba de casa. Luego llegó la pubertad. Como una tormenta en el horizonte. La gente bromeaba al respecto como si fuera un rito de paso, como si fuera una graciosa inconveniencia. Vi a los chicos mayores bajar la voz y ensanchar sus cuerpos. Vi cómo parecían crecer hasta convertirse en la rudeza que el mundo esperaba de ellos. Esperé que eso me emocionara. No fue así. Sentí pavor. Un pavor de bajo nivel que no podía explicar. Recuerdo estar de pie en el baño a los 13 años, mirándome a la cara, buscando algo que no podía nombrar. Mi piel parecía la misma. Mis ojos parecían los mismos. Pero sentía que me estaban a punto de llevar a algún lugar contra mi voluntad, como un río que me arrastraba hacia una cascada. Me dije a mí mismo que solo tenía miedo de crecer. Todos tenían miedo de crecer, ¿verdad? Intenté que fuera normal. Intenté reírme cuando los adultos se burlaban de mí por convertirme en hombre. La palabra hombre se sentía pesada y extraña, como un abrigo que no me quedaba bien. La secundaria fue una confusión de intentar desaparecer y, al mismo tiempo, intentar que se notaran de la manera correcta. Esa contradicción dirigió mi vida durante años. Quería ser invisible porque ser visto significaba ser juzgado. Y quería ser visto porque estaba muy cansado. Sentirme como un fantasma. Copié a otros chicos. Copié su forma de pararse con los hombros hacia atrás. La forma en que bajaban la voz cuando querían parecer guays. La forma en que bromeaban con las chicas en lugar de con ellas. Me sabía a ceniza. Pero lo hice de todos modos. Tenía una especie de grupo de amigos. Chicos con los que almorzaba. Chicos con los que jugaba videojuegos. No eran malas personas. Eran solo chicos. Hacían comentarios sobre los cuerpos de las chicas con esa forma asquerosa y performativa que tienen los adolescentes. Y me reí demasiado fuerte para que nadie notara cómo se me revolvía el estómago. Recuerdo que uno de ellos me dio un codazo en el pasillo cuando pasó una chica con falda y dijo: «Mira, tío». Miré porque eso era lo que se suponía que debía hacer. Y no sentí nada que correspondiera al momento. Ni deseo, ni hambre. Lo que sentí fue un extraño dolor que no tenía que ver con el cuerpo de la chica, sino con su comodidad, con su permiso para usar lo que usaba sin que fuera una broma. Me dije a mí misma que había madurado tarde. Me dije a mí misma que era exigente. Me dije a mí mismo todo tipo de cosas que me permitían evitar la verdad más simple. Me estaban preparando para un rol que no quería. A los 14 años, descubrí Internet como lo hacen los niños. Mitad por accidente, mitad como el destino. Noches largas, puerta cerrada, el brillo de la pantalla como un amigo secreto. Busqué cosas que no podía decir en voz alta. Al principio, era vago. ¿Por qué me siento raro siendo un chico?
A veces desearía ser una chica. ¿Es normal odiar tu nombre? Escribía, borraba y volvía a escribir, aterrorizado de que alguien viera mi historial de búsqueda, como si el propio ordenador pudiera denunciarme. Los resultados fueron una mezcla de disparates y revelaciones. Encontré foros donde la gente usaba palabras que nunca había oído. Algunas de esas palabras se sentían como cuchillos. Otras como una mano extendiéndose en la oscuridad. Recuerdo haber leído una publicación de alguien que describía mirarse al espejo y sentirse desconectado, como si su rostro perteneciera a otra persona. Se me hizo un nudo en la garganta. Me incliné más hacia la pantalla. Era como leer mi propio diario escrito por un desconocido. Cerré el portátil de golpe, con el corazón acelerado como si el conocimiento en sí mismo fuera peligroso. Pero la noche siguiente, lo volví a abrir y la siguiente. Así fue durante años. Acercamiento, pánico, retirada, regreso. Una lenta órbita alrededor de la verdad. Probé nombres en mi cabeza como probé. Ropa a escondidas. Estaba tumbado en la cama, mirando al techo, susurrándome un nombre y viendo cómo se sentía en mis labios. A veces elegía un nombre al azar de una película. A veces tomaba mi nombre de nacimiento y lo suavizaba, le cambiaba una letra. Imagina cómo sonaría si alguien lo dijera con cariño. Nunca escribía los nombres porque me parecían demasiado reales. Pero los llevaba como piedritas en el bolsillo, dándoles vueltas cuando estaba solo. También probé diferentes versiones de mí mismo en línea, a pequeños detalles. Un nombre de usuario que no se leía masculino. Una foto de perfil que era una flor en lugar de un coche. Pequeños experimentos cobardes, pero importaban. Cuando alguien en el chat de un juego asumió que era una chica basándose en mi nombre de usuario y escribió ella, me quedé paralizado. Se me congelaron las manos. Miré la pantalla como si fuera a cambiar. Ni siquiera era un cumplido. Fue un error, y me llenó el pecho de algo parecido al alivio. Luego, la vergüenza me invadió. ¿Qué clase de chico se sentía aliviado de que lo llamaran ella? Una rota, pensé. Una extraña. Las corregí rápidamente porque eso es lo que haces cuando quieres mantener tu vida intacta. Pero el alivio no. Desapareció. Se quedó como una brasa silenciosa. El instituto pasó en un borrón de fingimiento. Aprendí que ropa me sentaba bien. Aprendí a ser discreto con mis gestos. Aprendí a no quedarme cerca de la sección de chicas en las tiendas porque alguien podría notar cómo se suavizaban mis ojos. Salí con una chica una vez brevemente porque todos decían que ya era hora, porque deseaba tanto ser normal que creía que podía obligarme a serlo como una forma en un molde. Era amable. Le gustaba mi tranquilidad. Decía que era dulce y la palabra me hacía sentir cálido y aterrorizado. Cuando me cogió de la mano en el pasillo, me sentí como un impostor caminando a su lado. No porque no me gustara. Lo hacía con dulzura, sino porque llevaba la mano de un chico y yo no sabía cómo ser ese chico. Cuando me besó, me quedé rígido. Ni repulsión, ni asco, simplemente ausente. Mi cuerpo estaba allí, pero mi mente se apartó. Más tarde, a solas, me miré al espejo y susurré, ¿qué te pasa? Lo dije como una oración. Pensé que tal vez solo estaba ansioso. Tal vez era inmaduro. Tal vez estaba roto. Rompí con ella balbuceando, diciendo que no estaba listo, cual era en parte cierto. No lo estaba. Listo para ser visto como novio. No estaba listo para ser deseado como algo que no encajaba. Ella lloró. Me sentí como un monstruo. Me dije a mí mismo que la lastimaría porque era egoísta. No tuve el coraje entonces para entender que también estaba tratando torpemente de no lastimarme. La pubertad hizo lo que hace y mi cuerpo comenzó a cambiar de maneras que se sentían como una traición. No quiero detenerme en ello en términos gráficos y no necesito hacerlo. Los detalles no son el punto. El punto era la sensación de ser jalado más lejos por mí mismo por fuerzas con las que no podía negociar. Mi voz se volvió más grave. La gente lo comentó como si fuera un hito. Vaya, suenas como un hombre, dijo alguien, riendo. Yo también me reí porque eso es lo que haces. Por dentro, sentí como si estuviera escuchando a un extraño hablar a través de mi garganta. Escuché grabaciones de mí mismo y me sentí enfermo de incredulidad. Así es como sonaba. Eso es lo que el mundo escuchó. Empecé a hablar menos. Me convertí en el chico tranquilo, aquel al que los profesores describían como bien educado porque no causaba problemas. No causaba problemas porque estaba agotado. Cada día era una evaluación de desempeño. A veces, sin embargo, había grietas por donde entraba la luz. Una profesora de teatro a la que no le importaban los roles de género y me dejaba ayudar con el vestuario. Me daba telas y alfileres y no hacía bromas. Decía, «Tienes ojo». Y sentí que algo dentro de mí se desahogaba.
Pasaba las tardes entre bastidores pasando los dedos por lentejuelas, clasificando botones, humedeciendo vestidos. El olor del armario de vestuario, a polvo, tela y perfume viejo, me parecía un santuario secreto. Me decía a mí misma que simplemente me gustaba el teatro. Era cierto. Pero también no era toda la verdad. En otra ocasión, una chica de mi clase de arte, aguda, divertida, de esas que parecen conocerse a sí mismas, empezó a llamarme por un apodo que suavizaba mi nombre. No preguntó, simplemente lo hizo. Oye, dijo, usando el apodo, y sentí que se me llenaban los ojos de lágrimas tan de repente que tuve que apartar la mirada. Me reí. Nadie me llama así, dije, intentando parecer molesta. Se encogió de hombros. Sí que me gusta. Eso fue todo. Pero cambió algo pequeño dentro de mí, como una planta que se vuelve hacia la luz. Nunca le dije por qué importaba. De todas formas, no sé si ella lo sabía. A veces la gente te ve con más claridad que tú mismo. Y es aterrador. Cuando me fui en la universidad, pensé en reinventarme. Eso es lo que la gente dice de la universidad. Como si fuera un cambio de vestuario. Nueva ciudad, nuevos amigos, nuevas reglas. Llegué con una maleta llena de ropa de hombre y la determinación de ser normal, fuera lo que fuera que eso significara. Durante un tiempo, me convencí de que lo estaba haciendo bien. Me uní a clubes. Me reí en las fiestas. A veces bebía demasiado porque el alcohol facilitaba la actuación. Desdibujaba los límites de mi incomodidad. Veía a mis amigos hombres coquetear y posar. Los veía convertirse en versiones más ruidosas de sí mismos. E intento seguirles el ritmo. Veía a las mujeres a mi alrededor moverse por el mundo con una especie de permiso que no podía nombrar y la envidia regresó aguda y familiar. Me dije a mí misma que era solo atracción. Me dije a mí misma que admiraba su confianza. Me dije a mí misma que era feminista o lo que fuera que lo hiciera sonar noble. Pero tarde en la noche, sola en mi dormitorio, abría mi portátil y leía historias de personas que sonaban como yo. Me encontraba mirando fotos de mujeres. No como una película porno, no así, sino como si estuviera estudiando un idioma. Cómo se tomaban las manos. Cómo se sentaban. Cómo existían sin disculparse. Intento imitarlo en el espejo y luego inmediatamente me siento ridículo y cierro la puerta del baño de golpe. Ojalá pudiera decir que la siguiente parte fue lineal. No lo fue. Iba hacia adelante y hacia atrás como una persona que intenta salir de una habitación mientras todavía se sostiene del marco de la puerta. Tuve periodos en los que me incliné hacia la masculinidad por pura desesperación. Levanté pesas. Compré ropa que hizo que mis hombros parecieran más anchos. Intenté tener citas más serias. Dormí con la idea de que si pudiera hacer el hombre correctamente, el extraño anhelo se desvanecería. No se desvaneció. A veces se aquietaba, como si estuviera esperando. Luego volvía a surgir. Generalmente cuando estaba solo, generalmente cuando estaba exhausto. Generalmente cuando hacía algo particularmente masculino y esperaba sentirme orgulloso, pero en cambio me sentía vacío. No puedo precisar cuándo comencé a permitirme pequeñas afirmaciones privadas de nuevo. Quizás alrededor de los 20, quizás más tarde. La memoria es confusa. Recuerdo la primera vez que entré en una tienda de segunda mano lejos del campus y me dejé llevar, con el corazón latiendo con fuerza, hasta la sección de mujeres. Fingí que estaba buscando a una novia. Ni siquiera tenía novia. Toqué un suéter, suave, pálido, casi absurdamente delicado, y me temblaron los dedos. Lo compré. Me quedaba pequeño de hombros. Lo usé de todos modos en mi habitación con la puerta cerrada. Me senté en la cama. Con ese suéter puesto y sentí que todo mi cuerpo exhalaba. Es la única forma de describirlo. Una exhalación que no sabía que había estado conteniendo. Había baños y vestuarios que me hacían sentir como una intrusa aunque se suponía que debía estar allí. Odiaba la brutalidad casual de los espacios masculinos. La forma en que todo era una broma que podía convertirse en crueldad sin previo aviso. Aprendí a bajar la mirada. Aprendí a hablar de deportes. Aprendí a reír en los momentos adecuados. Aprendí, en otras palabras, a sobrevivir. Pero sobrevivir no es lo mismo que vivir. Todavía no lo sabía. Pensaba que todos estaban haciendo lo mejor que podían y que tal vez este sentimiento de vacío era la edad adulta. Tal vez todos sentían que estaban actuando. Tal vez esto era lo que significaba ser responsable. Me dije a mí misma que tenía suerte. Tenía amigos. Tenía salud. Tenía oportunidades. ¿Quién era yo para quejarme de algo tan intangible como no sentirme yo misma? A los 22, Internet se había convertido en mi refugio y mi tormento. Me quedaba despierta hasta tarde, con la puerta cerrada, buscando una y otra vez como si pudiera encontrar una frase que me curara o me condenara. Ojalá fuera una chica.
A veces escribía, luego retrocedía y volvía a escribir como si añadir esa palabra fuera más seguro. Leía sobre personas que habían hecho la transición y mi cuerpo reaccionaba con una mezcla de anhelo y terror tan intenso que tenía que levantarme y caminar de un lado a otro. ¿Y si esa era yo? ¿Y si esa no era yo? ¿Y si solo estaba confundida? ¿Y si hacía algo irreversible y me arrepentía? ¿Y si nunca hacía nada y me arrepentía? El miedo se sentía como un vicio. A veces cerraba la portátil y juraba que había terminado, que iba a dejar de darle vueltas a la idea de centrarme en la vida real. Luego, a la noche siguiente, la volvía a abrir. Era como intentar no pensar en un dolor de muelas apretando la mandíbula. Por aquella época, conocí a alguien que sin querer me afirmó sin saberlo. Un compañero de trabajo en el campus, unos años mayor que yo, con una forma de ser relajada y natural. No se comportaba como un macho. No se burlaba de la gente para demostrar su fuerza. Llamaban a todos, sin importar su género. Y de alguna manera, nunca sonó condescendiente. Un día, sin pensarlo, me dijo, «Eres gentil. ¿Sabes qué es algo bueno?» Sentí que me ardían los ojos. Bromeé y aparté la mirada, pero por dentro algo se aflojó. Gentil, no débil, no equivocado, gentil. Cargué con esa palabra durante meses como una pequeña piedra que podía frotar cuando sentía pánico. Ojalá pudiera decir que mi familia se dio cuenta y ayudó. No lo hicieron. En realidad, no. Las familias a menudo no ven lo que les obligaría a cambiar su comprensión de uno. Mi padre presumía con sus parientes de mis calificaciones, mis trabajos, mi futuro. Hablaba de mí como si fuera una inversión. Mi madre me preguntaba si salía con alguien. Mi hermana se burlaba de mí por ser exigente o demasiado sensible. En las reuniones navideñas, usaba la ropa adecuada y sonreía en las fotos. Por dentro, sentía que me observaba a mí misma desde la distancia, como si la persona de la foto fuera una prima a la que reconocía vagamente. Mi abuela una vez me pellizcó el brazo. Tenía esa costumbre de las mayores de tratar a los cuerpos jóvenes como si fueran propiedad suya y dijo, «¿Qué hombros tan anchos? ¿Harás feliz a alguna chica?» La frase me quedó como un plomo en el pecho. Asentí. Di otro bocado de pavo seco. Después fui al baño y me miré la cara en el espejo hasta que se me borró, intentando entender por qué los cumplidos me parecían insultos. No tenía respuesta. A los 20 y pocos, empecé a experimentar en privado con más intención, no a saltos, sino con pequeños y cuidadosos incrementos. Como si estuviera probando si el hielo aguantaría. Compré un esmalte de uñas transparente barato y me pinté una uña, solo una, y luego me la quité antes de que nadie me viera. Compré una bufanda suave y la usaba por la noche en mi habitación mientras estudiaba, diciéndome que era solo para abrigarme. Me dejé crecer el pelo un poco más de lo que le gustaba a mi padre, luego me lo corté cuando hizo un comentario y luego me lo volví a dejar crecer. Cada vez que me lo cortaba, sentía pena. Cada vez que me lo dejaba crecer, sentía una victoria secreta. Empecé a prestar atención a mi postura, a cómo me movía. No quería actuar como una mujer de alguna manera caricaturizada. Solo quería dejar de actuar como alguien que no era. Esa distinción me importaba, aunque no siempre podía explicarla. Hubo reveses que sentí como fracasos. Tuve noches en las que me miraba y me sentía tan ridícula que quería salir de ahí. Mi piel. Me probaba una prenda de ropa en el espejo y en lugar de alivio, sentía pánico, como si estuviera jugando a disfrazarme de la peor manera posible, como si me estuviera burlando de algo sagrado. La vergüenza es inteligente. Puede hacer que incluso tu esperanza se sienta como un crimen. Me arrancaba la ropa y la metía en un cajón y me decía a mí misma que estaba harta. Luego, días después, me encontraba tocando la tela de nuevo, más lento esta vez, más suave, como disculpándome. Hablo conmigo misma en círculos. ¿Estás bien?, diría. No estás bien. Otra parte de mí respondería. ¿Te lo estás inventando? No te lo estás inventando. Todos nos sentimos raros a veces. No así. No así. No así. No así. A los 24, comencé una relación con alguien que me vio de una manera que me asustó. Era inteligente, directa, el tipo de persona que hacía preguntas reales en lugar de patinar sobre la charla intrascendente. En nuestra tercera o cuarta cita, me miró desde el otro lado de la mesa en un restaurante ruidoso y dijo, «Siempre pareces estar preparándote para el impacto». ¿Por qué? La pregunta me impactó como una mano en un moretón. Me reí. Hice una broma. No se rió conmigo. Simplemente esperó. No recuerdo exactamente qué dije. Algo vago sobre la ansiedad, el estrés, cosas de la infancia. Asintió, pero su mirada se quedó fija en la mía, firme e inquietante. Más tarde, cuando estábamos solos, dijo en voz baja, «No tienes que fingir conmigo». Se me hizo un nudo en la garganta.
Quería contárselo todo. Quería salir corriendo. Hice un poco de ambas cosas. Dije, no sé a qué te refieres. Y luego cambié de tema y después lloré en la ducha, donde el agua podía ocultarlo. Esa relación no sobrevivió. No porque ella fuera cruel, sino porque yo estaba encerrado por dentro. Ella lo notaba. Intentó amarme a pesar de todo. La dejé. Y me odié por ello. Cuando finalmente dijo con cansancio, no creo que me dejes conocerte, asentí como si estuviera de acuerdo. No dije la verdadera razón. No dije, no sé quién soy. No dije, me da miedo que si te lo digo, te vayas. Y también me da miedo que si te lo digo, te quedes y entonces tenga que ser sincera. Se fue de todos modos. Después me senté en la cama mirando la pared, sintiéndome devastada y extrañamente aliviada. Y el hecho de sentir alivio me hizo sentir como un monstruo. Contradicciones por todas partes. Así era yo. Esa era mi especialidad. Pasaron años antes de que dejara de creer que podía superar esto. Esa es la verdad. Trataba mi identidad como un problema que resolver con esfuerzo. Si tan solo pudiera ser mejor, mejor hijo, mejor amigo, mejor hombre, entonces el anhelo se detendría. Pero no se detuvo. Esperó pacientemente como algo que sabía que tenía todo el tiempo del mundo. El punto de inflexión, si se le puede llamar así, no fue un rayo. Fue agotamiento. Un agotamiento profundo y profundo. Me cansé de vigilar mis gestos. Me cansé de escuchar mi nombre y estremecerme internamente. Me cansé de vivir en un estado constante de pánico leve por ser descubierto. Aunque nadie buscaba nada, yo era el que miraba. Yo era el que me vigilaba. No puedo precisar cuándo, pero gradualmente comencé a tomar decisiones que no se trataban de esconderme. Pequeños, casi risiblemente pequeños. Compré jeans en la otra sección porque me quedaban bien en las caderas. Me dije a mí mismo que era solo moda. Empecé a usar un champú más suave porque me gustaba el olor. Dejé que mi cabello creciera más allá de donde me rozaba las orejas, luego más allá de donde me tocaba el cuello, y sentía una pequeña emoción cada vez que podía colocarlo detrás de la oreja. Practiqué hablar con más suavidad, sin bajar la voz para sonar masculina, sin forzar una risa que no encajaba. Dejé de corregir a la gente en línea cuando asumían que era mujer. Simplemente dejé que la suposición se quedara ahí, cálida e imposible. La primera vez que un desconocido en un chat de atención al cliente me llamó señora por error, me quedé mirando la palabra y sentí que todo mi cuerpo se paralizaba. Luego escribí gracias, y no lo corregí. Después me temblaron las manos. Me recosté en la silla y miré al techo, respirando como si hubiera corrido una milla. Estaba aterrorizada. Estaba aliviada. Estaba enojada conmigo misma por sentirme aliviada. Y también estaba bajo todo eso, silenciosa y dolorosamente feliz. A finales de mis veintitantos, la presión interna se había convertido en algo que no podía ignorar sin perderme por completo. Empecé a tener momentos en los que me veía reflejada inesperadamente, escaparates, pantallas oscuras de teléfono, y sentía una punzada de incorrección tan fuerte que era como vértigo. No porque fuera fea, no porque odiara mi cuerpo de alguna manera abstracta, sino porque la persona que me miraba no coincidía conmigo. La persona que vivía en mi cabeza. Empecé a evitar los espejos. Luego me giraba hacia otro lado y los miraba fijamente demasiado tiempo, intentando ver lo que quería ver, intentando obligar a mis ojos a reorganizar la realidad. Inclinaba la cabeza, suavizaba la expresión, imaginaba rasgos diferentes, líneas diferentes. A veces me veía fugazmente, solo una fugazmente, y me dolía. Era como ver tu casa a lo lejos después de haberte perdido y darte cuenta de que aún te quedaban kilómetros por recorrer. Finalmente, se lo conté a alguien, no a mis padres. Al principio, elegí a una amiga, una de las pocas personas en mi vida que me hacía sentir lo suficientemente segura, alguien en quien confiaba porque tenía su propia historia de incomprensión. Estábamos sentados en un coche frente a un restaurante, con el motor apagado, la lluvia golpeando el parabrisas. Tenía las manos sudorosas. Miré el salpicadero porque mirarles a la cara me parecía imposible. Dije, creo que he estado, no sé. Creo que he estado fingiendo durante mucho tiempo. Mi voz era tan baja que apenas la reconocí. No se rieron. No me apresuraron. Dijeron con suavidad, de acuerdo. Esa sola palabra hizo que algo se abriera. Respiré temblorosamente y dije, a veces siento que... sé. Supone que soy una mujer. Esperaba que el mundo se inclinara. Esperaba que retrocedieran. En cambio, se quedaron muy quietos y dijeron, eso no suena loco. Empecé a llorar de inmediato. Un llanto horrible, de esos que te tensan la cara y te impiden respirar bien. Me tapé los ojos con las manos y susurré, no quiero ser así.
Y luego, como la honestidad se desbordaba, lo quisiera o no, añadí, pero tampoco quiero seguir viviendo como si no fuera yo. Dijeron, no tienes que resolverlo todo esta noche. No recuerdo las palabras exactas después de eso. Recuerdo la sensación, el alivio de ser visto sin ser castigado. No resolvió mi vida. Solo hizo que el aire fuera un poco más respirable. Salir del armario no fue un solo evento. Fue una serie de pequeñas rendiciones. Dejé de discutir con mis propios sentimientos. Dejé de exigir pruebas como si estuviera en un tribunal. Empecé a permitirme imaginar un futuro, no como una fantasía, sino como una posibilidad práctica. La primera vez que escribí un nombre diferente en mi cuaderno privado, me temblaba muchísimo la mano. Las cartas parecían pertenecer a un niño. Me quedé mirando el nombre después por mucho tiempo. No se sentía como un disfraz. Se sentía como una puerta abriéndose. Todavía aterrador. Todavía incierto pero abierto. Contárselo a mi familia fue más difícil. Lo retrasé durante años para ser honesto. Me dije a mí mismo que los estaba protegiendo. Me estaba protegiendo a mí mismo. No estaba listo para perder la aprobación de mi padre. A pesar de que había pasado toda mi vida contorsionándome para ganármela y nunca me había llenado realmente. No estaba listo para romper la idea que mi madre tenía de mí, la que ella sostenía como una manta de consuelo. No estaba listo para ver el cambio en la cara de mi hermana cuando se dio cuenta de que el hermano al que se burlaba no era exactamente quien ella pensaba. Esperé hasta que la presión dentro de mí se hizo más pesada que el miedo fuera de mí. Eso es lo que me obligó a actuar. No coraje. Espera. Cuando finalmente se lo conté a mi madre, no fue en una escena perfecta. Fue en su cocina mientras secaba los platos. La radio sonando suavemente. El olor a jabón de platos en el aire. Normal. Así es como ocurre en la mayoría de los momentos que cambian la vida, con un paño de cocina en las manos de alguien. Dije, mamá. Y ella levantó la vista y sonrió como siempre, y mi pecho se encogió de dolor por la sencillez que éramos. A punto de perder. Dije, necesito decirte algo, y no sé cómo. Frunció el ceño, preocupada. Respiré hondo y dije algo como, no creo ser tu hijo como tú crees. Su rostro se quedó en blanco por un segundo, como si su cerebro buscara la categoría. Seguí hablando porque si paraba, quizá no volviera a empezar. Dije, creo que he estado viviendo mal. Creo que soy una mujer. Se me quebró la voz al pronunciar la última palabra. Dejó el trapo de cocina lentamente, como si no confiara en sus manos. Susurró mi nombre de pila como si fuera una pregunta. Negué con la cabeza. Las lágrimas me resbalaron por la cara. Dije, sigo siendo yo. Se tapó la boca con la mano y también empezó a llorar. Y por un horrible instante, pensé que la había matado metafóricamente, como si hubiera asesinado al hijo que creía tener. Entonces dijo entre lágrimas, solo quiero que seas feliz. No supe qué responder porque no estaba segura de merecer la felicidad. Dije, ¿de verdad? No sé cómo. Ella asintió como si eso le doliera y luego hizo algo que no esperaba. Dio un paso adelante y me abrazó. Sus brazos alrededor de mí me hacían sentir como si fuera un niño otra vez. No lo solucionó todo. Siguió haciendo preguntas cuyas respuestas no quería. Después, siguió tropezando con nombres y pronombres, pero me abrazó. Eso importaba. Todavía me siento culpable de que su amor tuviera que extenderse. Todavía me siento agradecido de que así fuera. Mi padre fue diferente cuando se lo conté. Fue por teléfono porque no soportaba ver su cara. Cobarde, quizá también práctico. Dije las palabras y hubo un largo silencio. De esos en los que puedes oír la respiración de la otra persona y te das cuenta de lo frágil que puede ser una relación. Finalmente, dijo rotundamente, no, simplemente no. Como si le hubiera ofrecido un maltrato. Dije, no es una pregunta. Él dijo, estás confundido. Dije, no lo estoy. Dijo, esto es ridículo. La conversación dio vueltas hasta que me puse a temblar. Recuerdo haberle dicho en voz baja, no puedo seguir fingiendo. Él respondió, entonces finge mejor. Esa frase me golpeó como una bofetada. Me reí una vez, un sonido breve y entrecortado, porque era tan perfecta y brutalmente sincero. Eso era lo que había querido de mí toda mi vida. Mejor fingir. No hablamos mucho después de eso. No por un tiempo. Nos escribíamos mensajes en los cumpleaños. Hubo mensajes festivos rígidos. La relación no explotó. Simplemente se secó. A veces, ese tipo de pérdida es más difícil porque no hay un final dramático al que apuntar. Sin villano, sin cierre, solo ausencia. Todavía lo lamento. No creo que nunca deje de lamentarlo por completo.
El proceso de vivir más abiertamente fue lento, incómodo y, a veces, humillante de la forma más común. Cambiar mi vestuario pieza por pieza. Aprender a existir en público sin armadura. Escuchar mi antiguo nombre en una sala de espera y sentir todo mi cuerpo tensarse. Luego, escuchar mi nuevo nombre y sentir esto es difícil de describir. Como si el aire en mis pulmones finalmente igualara al aire fuera de ellos. Hubo trámites administrativos, papeleo, llamadas telefónicas, el tipo de detalles tediosos que nadie pone en las películas porque no parecen heroicos. Comencé la terapia hormonal más tarde, discretamente, sin anunciarlo a la grande. Y recuerdo haber pensado, esto es todo. Así es como cambia mi vida. Con una pequeña bolsa de farmacia y un manual de instrucciones, me sentí a la vez decepcionada y abrumada. No me convertí en otra persona de la noche a la mañana. No me desperté. De repente, todo se arregló. Fue más sutil que eso. Fueron 1000 pequeños cambios, emocionales, mentales, físicos, de maneras que no necesito detallar, que me ayudaron a sentirme menos en guerra conmigo misma. Sentía como si hubiera estado caminando con zapatos que no me quedaban bien, y alguien finalmente me dio un par que sí. Todavía tenía ampollas de los zapatos viejos, pero caminar dolía menos. No todos eran amables. Algunas personas eran crueles con indiferencia, como suele ser la gente cuando cree que está protegiendo la normalidad. Algunos amigos se distanciaron. Algunos colegas evitaron el contacto visual. Perdí una relación que pensé que podría durar porque mi pareja no pudo reconciliar a la persona de la que se había enamorado con la persona que yo estaba siendo más honesta. Ese rechazo me hirió profundamente, no porque los culpara del todo, sino porque confirmó uno de mis miedos más antiguos, que mi verdadero yo no era digno de amor. Tenía días en los que me odiaba por necesitar esto. Tenía días en los que deseaba poder volver a fingir porque al menos fingir me resultaba familiar. Intenté 1 o 2 veces volver a ponerme mi ropa vieja, mis viejos modales, como si me pusiera un disfraz. Para consolarme. No funcionó. Era como acostarme con todo el cuerpo. Me daban náuseas. Fue entonces cuando supe que el trato era irreversible. No por ninguna acción externa que hubiera dado, sino porque mi mente había dejado de aceptar el viejo trato. Una vez que has probado el alivio de no rendir, rendir se vuelve insoportable. Y luego hubo momentos de gracia que parecían casi inmerecidos. Una barista que me llamó señorita sin dudarlo. Una compañera de trabajo que corrigió el error de otra persona antes de que yo tuviera que hacerlo. Mi hermana, sorprendentemente sorprendiéndome. Al principio tropezó, hizo bromas por las que luego se disculpó, y un día dijo en voz baja que me recordó a ella de niña: creo que siempre supe que querías cosas diferentes a las que te permitían querer. La miré atónita porque ni siquiera me lo había admitido hasta hacía poco. Le pregunté, ¿por qué no dijiste nada? Se encogió de hombros y apartó la mirada. No me parecía que fuera mi lugar, dijo. Luego agregó, pero lamento haberte molestado. Empecé a llorar porque, por supuesto, lo hice. Le dije que también lo sentía, aunque no estaba segura de por qué me estaba disculpando. Tal vez por todos los años que no pude ser su hermana. Quizás por todos los años que la envidié en lugar de simplemente amarla. El amor y la envidia pueden convivir. La mía sí. El momento más tranquilo e importante llegó una mañana cualquiera, preparándome para ir a trabajar. Sin música dramática, sin una escena cinematográfica de espejo. Estaba en el baño, con el pelo húmedo, con ropa que parecía mía, y me vi reflejada en el espejo y me di cuenta de que no me estaba preparando. No estaba buscando lo que parecía estar mal. No me inmuté. Simplemente estaba allí. Mi rostro se veía cansado, sinceramente. Mayor, con los bordes suaves de maneras que antes temía. Pero se parecía a mí. Por un segundo, sentí pena por todos los años que había pasado luchando contra esto. Todos los años que había pasado creyendo que las únicas opciones eran la negación o el desastre. Apoyé una mano en el lavabo y susurré, «Hola». Suena ridículo. Sé que me da vergüenza incluso escribirlo, pero lo dije y sentí una calidez en el pecho que me hizo sentir como si volviera a casa. Todavía no lo tenía todo resuelto. Todavía no lo tengo. Todavía me da miedo a veces entrar en ciertos lugares. Todavía oigo la voz de mi padre en mi cabeza en los días malos diciéndome que finja ser mejor. Y tengo que recordarle. Me permito dejar de audicionar para su amor. Todavía lamento el tiempo que perdí, la infancia que nunca tuve, la adolescencia que sobreviví como un soldado en lugar de vivirla como una persona. A veces veo fotos mías antiguas y siento una ternura tan intensa que duele. Quiero atravesar la imagen y tocar la mejilla de ese niño y decirle, no estás roto. No eres una broma. No eres una decepción. Simplemente eres tú y lo lograrás. Aunque te lleve más tiempo del que debería, no puedo volver atrás.
Solo puedo mirar atrás e intentar ser amable al mirar. Hoy en día, cuando alguien dice mi nombre, el verdadero, el que encaja, giro la cabeza sin ese tropiezo interno. El nombre no se siente como una actuación. Se siente como un hecho. Todavía hay gente que no lo usa. Gente que se niega, olvida o finge no entender. Ya no gasto tanta energía intentando convencerlos. Ese es otro cambio que hice. Cambié la necesidad desesperada de ser comprendido por la necesidad más firme de ser real. Algunos días extrañaba el viejo camuflaje porque era más seguro. Entonces recuerdo lo solo que me sentía seguro. Recuerdo cómo mi vida solía ser una serie de puertas cerradas y medias tintas. Recuerdo cómo solía tocar telas en la oscuridad como si fuera el único lugar donde se me permitía existir. Estoy cansada. Estoy aquí ahora. Eso no es un triunfo. No es una tragedia. Es una exhalación silenciosa que no sabía que era posible. Todavía me estoy transformando, todavía estoy aprendiendo, todavía tengo miedo a veces. Pero ya no finjo ser alguien que no soy. Y eso finalmente es